quien haya visto Better Call Saul suele identificarla como una de las mejores series de la actualidad y algunos incluso opinan que hasta supera a la ya histórica Breaking Bad. Más allá de si esto es así o no, no cabe duda que esta precuela ha tenido momentos excelentes. Y a mí no me cabe duda que la escena final del episodio 9 de la quinta temporada fue un gran ejemplo de esto, logrando probablemente una de las situaciones más intensas de toda la serie. Lo cual hubiera sido imposible de conseguir sin un buen guión, una buena dirección y un buen montaje que lleven adelante el dramatismo así de bien. Y cómo es que funcionan y se articulan estos factores es lo que vamos a analizar en el video de hoy. Para empezar, un elemento importante que genera tensión en el final de este episodio es la sensación de que Kim está en peligro o le puede pasar algo. Ya vamos a ver cómo esto se termina de armar en la última escena, pero antes veamos rápidamente cómo se va anticipando esta idea a lo largo del episodio. Por un lado, lo más obvio es que tenemos 3 ocasiones en las que Jimmy muestra preocupación porque Kim pueda involucrarse de más en sus negocios con el cártel. Pero también hay algunos anticipos menos directos, como el montaje que refleja la sensación de miedo y violencia que preocupa a Jimmy, o la escena que están mirando en la televisión, donde un personaje teme descuidar a su pareja que está por ir a ver a un hombre complicado. Y luego de lo que pasó en el desierto, nos recuerdan que para los protagonistas no hay nada más valioso que tenerse el uno al otro. Así que primero nos dejan en claro qué es lo que los personajes más aprecian, para luego ponerlo en peligro al final del episodio. Ahora sí, arrimándonos a la escena, un momento antes de que los visite Lalo, Jimmy está tratando de hacer que Kim no tome lo que él considera una mala decisión. Le dice que tiene que pensar más en el dinero, cuando irónicamente la consecuencia de su propio mal camino, del haber elegido hacer un trabajo motivado por el efectivo, le golpea la puerta, acompañado de la advertencia de Mike que anticipa que se viene algo grave. Desde que Lalo entre hasta que salga van a pasar casi 10 minutos, el doble o más que cualquier otra secuencia de este episodio, es decir, que el encuentro con Lalo también se siente con peso por la cantidad de tiempo que le dedica a la narración. La duración misma de la escena la hace destacar y sentir importante al darle tanto lugar dentro del episodio. Abren la puerta y aparece Lalo, quien, aunque los protagonistas aún no lo saben, fue al departamento porque encontró el auto de Jimmy baleado y cree que le están ocultando algo, lo cual obviamente es así. Lalo da un saludo amigable y falso y no le ofrecen pasar, sino que se invita a él mismo. Invade la casa y se muestra cómodo, ya denotando un primer gesto algo imponente o hasta violento. Cuando Kim y Jimmy lo ven tras abrir la puerta, hay un corte a planos más cerrados que marcan el impacto en los personajes de que Lalo los visite de sorpresa. A la vez que tras esto, cuando Lalo se empieza a poner cómodo, hay un pequeño momento de distensión, y para transmitir esto el montaje pasa a planos más abiertos. Esto tiene que ver con un criterio clásico de montaje, donde, explicado rápidamente, se utilizan los planos más cerrados, más cercanos, para enfatizar cómo se siente afectado emocionalmente un personaje, ya que un plano así de simple y directo se enfoca solo en sus gestos y expresiones, es lo único a lo que permite darle importancia. Mientras que los planos más abiertos, más alejados, dan una sensación de menor presión y mayor distensión respecto a los personajes. Hay más aire para respirar y otros elementos a los que esparcir la atención, por lo que los rostros y emociones cobran menos importancia en el plano. Esto no significa que lo que esté pasando en la escena no pueda ser intenso, pero un plano abierto puede usarse como un pequeño y relativo reposo para que luego otros elementos aún más intensos puedan resaltar al pasar a planos cerrados. Algún día haré un video sobre tamaños de plano, pero por ahora tengan solo eso en mente porque nos va a servir para el resto del análisis, donde vamos a ver mejor cómo se aplica esto. Continuando con la escena, Lalo se pone cómodo, golpea la pecera y Jimmy le pide que no lo haga, aunque esto va a tener un mayor sentido más adelante. Y además tenemos un cambio de foco que desliza la pregunta de si Lalo descubrirá el celular por el que está escuchando Mike o no. Lalo se sienta y vemos que tiene un arma, lo cual indica que vino dispuesto a que haya violencia. Como si fuera el dueño de la casa quien está en control de la situación, Lalo insiste en que se sienten, y Jimmy trata de sacar a Kim del asunto, ya que es lo que más le importa. Estos intentos que hay a lo largo de la escena por resguardar a su pareja, sumado a los anticipos antes mencionados, son un elemento fundamental para construir la sensación de que Kim está en peligro. Se sientan y a partir de acá comienza todo un diálogo que es un tire y afloje entre Lalo y Jimmy, en el que todo se trata de un juego de información,
en torno al cual se van a dar los golpes y contragolpes de la escena. Lalo le pide a Jimmy que le cuente lo que pasó cuando fue a buscar el dinero. Esto en principio es un poco raro o sospechoso para los protagonistas, siendo que al comienzo del episodio, aunque fuera mentira, ya le había dicho qué sucedió. Nosotros sabemos que Lalo los está yendo a apretar, pero Kim y Jimmy, si bien intuyen algo raro, no están seguros de que haya ido a acusarlo de mentiroso. Y esto lo refleja el montaje cuando justo en ese momento cortan a planos más cerrados, enfatizando cómo los personajes se ven extrañados por la repetición del pedido y la importancia dramática del mismo. Frente a esta situación, Jimmy decide hacerse el desentendido y responde casual, ya que no puede dejar que Lalo sepa que le mintió. Si bien hubo planos cerrados de él reaccionando al pedido, no los hay mientras está contando lo que pasó. A partir de que Jimmy empieza a contar la falsa historia, lo muestran a él desde un plano más abierto, que refleja su falsa despreocupación y confianza, lo cual a la vez contrasta con los planos de Lalo y Kim que sí se mantienen cerrados, ya que son quienes están muy pendientes y atentos a lo que Jimmy dice, porque acá es donde se ve si el abogado va a optar a lo largo de esta escena por decir la verdad o por sostener la mentira. Sin embargo, la cosa cambia cuando Lalo pide por segunda vez que le cuente qué pasó, y ahí es cuando la pareja se da cuenta que lo que en realidad pregunta es si no le está ocultando algo. Ilustrando su preocupación por esto es que ahora hay una pausa, una mirada que cruzan Kim y Jimmy y una entrada de una música dramática, que se va a mantener desde acá hasta que Kim salve la situación. Tell me again. No casualmente, justo a partir de que Lalo pide que le cuente la historia por segunda vez, es que el plano de Jimmy se cierra, y ahora sí se mantiene cerrado mientras vuelve a contar qué pasó, resaltando así su preocupación. El cambiar a un tamaño de plano cerrado lo retrata más afectado tras confirmar que está en una situación delicada. Sin embargo, este tamaño de plano se rompe cuando menciona que tuvo que tomar su propia orina, un detalle que Jimmy tira intentando alivianar la situación tensa y el montaje acompaña esa intención de descomprimir, cortando brevemente a un plano más abierto, para luego volver a los planos cerrados cuando Jimmy continúa seriamente con el relato. Y algo que suma a que la situación sea más tensa es la actitud de los personajes. Por supuesto que está la pareja protagonista que cada vez se ve más preocupada, pero también pasa con Lalo, que empieza mostrando una actitud algo jovial y va progresando a lo largo de la escena hasta volverse intimidante. Así, Lalo comenzó teniendo pequeños gestos de soltura y casi mostrándose alegre, aunque para esta segunda vez que pide que le cuente qué pasó, ya tiene una expresión seria, pero que contrasta con la media sonrisa que fuerza cuando, tras escucharlo de nuevo, le dice que simplemente le gusta oír la historia, lo cual por supuesto es irónico casi hasta un punto ridículo. Esto plantea a Lalo como un personaje impredecible y genera cierta inseguridad respecto a cómo interpretarlo a él y abordar la situación. Lalo calla a Kim cuando ésta trata de calmar el ambiente y recién después de este gesto tenso volvemos a los planos más abiertos, cuando Lalo se para y se descomprime un poco la situación, aunque solo por un momento. Acá se retoma lo del pez, cuando Lalo vuelve a golpear la pecera, aunque ahora un poco más insistentemente. Pero esta vez, al haber una situación más apretada que antes, Jimmy no se atreve a pedirle de nuevo que no golpee la pecera, a diferencia de Lalo, que no tiene problema en pedirle una y otra vez que le cuente qué pasó, los cuales son gestos que evidencian quién se encuentra en una posición más dominante y quién en una más sumisa. Y de hecho, ya sintiéndose como una última oportunidad, le dice que le cuente la historia una tercera vez, para lo que, de nuevo, el montaje pasa a planos cerrados. A partir de acá es que se termina de completar la transformación de la actitud de Lalo en esta escena cuando se pone totalmente serio. Y siendo que es un personaje que habitualmente se muestra suelto y confiado, sabemos que si se pone serio significa algo particularmente grave. De esta forma, vemos que cada vez que Lalo le pide a Jimmy que le cuente qué pasó, las repeticiones mismas del pedido son avances en la curva dramática, en la tensión, que se ven reflejados pasando siempre a planos cerrados y que además se ven potenciados por la actitud de Lalo, que tras cada nuevo pedido preocupa e intimida más. Jimmy empieza a contar por tercera vez la historia y hay un corte al celular que sirve de puente para mostrar a Mike, que ahora nos enteramos que está apuntando dispuesto a matar a Lalo si la situación se pusiera lo suficientemente fea, lo cual sube aún más la tensión,
no solo porque confirma que las vidas de los protagonistas corren peligro, sino porque si disparara provocaría una guerra de bandas, ya que muy probablemente le echarían la culpa de la muerte de Lalo a Gustavo Fring. Por lo que acá Mike es un recordatorio para el espectador de los peores desenlaces que podrían surgir de esta situación. Jimmy se pone de pie para seguir contando la historia. A partir de acá hay planos un poco más abiertos que antes, dado que repite básicamente la misma mentira. Así como en la segunda vez que contó la historia aparecieron los planos cerrados porque se dieron cuenta de las intenciones de Lalo y entonces hubo un incremento dramático, esta tercera vez pasa lo contrario con el montaje. Si bien el clima general es más tenso ahora, el escuchar en sí por tercera vez la misma historia no nos afecta demasiado ni a nosotros ni a los personajes, y por tanto la cámara no se ve motivada a ir a un plano cerrado, porque no hay nueva información, siendo que la intención de Jimmy de encubrir lo que pasó continúa igual, por tanto tiene sentido quedarse en planos abiertos dado que la situación no crece. A la vez que estos planos abiertos funcionan como un ligero momento de descanso, dado que sin reposo no hay tensión, bajan un poco la intensidad y permiten guardarse los planos cerrados para acentuar lo que viene después, cosa que no se podría hacer si ya estuvieran utilizando los planos cerrados desde antes. Luego, una vez más, y ahora con una mayor preocupación, Jimmy pide si puede dejar ir a Kim, frente a lo que Lalo se pone más directo. Acorta la distancia física, lo cual lo vuelve más intimidante, y a la vez achica el tamaño de plano. Presiona a Jimmy para que admita la verdad. Le dice que encontró su auto, lo cual es un golpe duro para él dado que no sabía esto, y le pregunta si lo tiró por un barranco. Jimmy sigue haciéndose el desentendido. Lalo vuelve a alejarse y hay unos diálogos que dan un poco vueltas sobre esto mismo. Por lo cual el montaje vuelve a planos más abiertos, dado que lo que se dice no es más grave que Lalo revelándole a Jimmy que encontró su auto. En eso, Jimmy ofrece devolverle el dinero, y es interesante cómo si Lalo hubiera aceptado esto, dentro del bolso podría haber encontrado el vaso térmico con el agujero de bala, lo que habría imposibilitado la excusa que luego pone Kim porque hubiera evidenciado que al auto le dispararon cuando Jimmy estaba dentro y no luego de que se había ido, lo cual creo que es un detalle interesante que evidencia lo frágil de toda esta situación en la que se encuentran los personajes. Kim entra a salvar el día, se pone al frente, literalmente se entromete en el plano y se roba el protagonismo de la composición. Deja de lado el código del subtexto y se pone totalmente directa con Lalo para hacerle ver todo lo que Jimmy hizo por él. Al mismo tiempo, Kim se interpuso físicamente entre Lalo y la mira de Mike, está simbólicamente en riesgo y en el medio del asunto, lo cual obviamente suma a toda la sensación de que Kim está en peligro y además dificulta que Mike pueda apuntar bien, deslizando la pregunta de si podría llegar a dispararle a Kim por error. Así, la escena genera suspenso respecto al destino de Kim y Lalo, que, a diferencia de Jimmy o Mike, no están en Breaking Bad, y por tanto, como no sabemos si en el futuro siguen con vida, tampoco podemos estar seguros de que alguno de los dos no vaya a morir en esta escena. Lalo juega su última carta, esta vez no preguntando, sino diciendo lo que sabe. Afirma que encontró el auto en un barranco y con agujeros de bala, por lo que exige que expliquen qué le pasó. Y a esta altura, con toda la información dada y como pareciera que no van a convencerlo de que les crea su historia, probablemente el espectador vea como única salida que muera Kim o que muera Lalo, ya que estos son los dos desenlaces posibles que parece haber para este momento. Pero finalmente la serie opta por hacer que la situación se resuelva por otro lado, como un cierre menos previsible, como lo es la explicación que se inventa Kim. Para esta respuesta suya se baja la música tensa y se corta a un plano abierto. I'm just waiting to hear how that happened. Bullet holes. That's it. Esto se hace para acompañar la sensación de alivio a la situación que trae la excusa de Kim, quien dice que cualquiera pudo haber encontrado el auto y hecho eso luego. Kim concluye señalándole a Lalo que se está manejando mal y que su verdadero problema es no tener en quién confiar. Y justo después de ese duro golpe, cortan a un plano cerrado de Lalo, dado que ahora sí se ve afectado por lo que le dijo. A partir de acá, el montaje se queda en planos más cerrados que acompañan la fuerza del momento más tenso de toda la secuencia, y así va a seguir hasta que Lalo se vaya. Los casi 30 segundos de silencio que hay tras la argumentación final de Kim son súper importantes, porque le dan tiempo a Lalo de procesar lo que ella dijo, porque permiten cortar una vez más a la mira de Mike, que no sabemos si va a disparar o no, y sobre todo porque generan suspenso al dilatar, al sostener el momento decisivo de la escena,
donde los personajes ya jugaron todas sus cartas y solo queda que Lalo elija qué va a hacer. Finalmente decide irse sin decir una palabra más. Como la tensión se disipa frente a esta decisión que alivia a los protagonistas, nuevamente el montaje lo refleja cortando a un plano abierto, y para terminar la escena se vuelve a planos más cerrados para un último cruce de miradas, que muestra el miedo que estaban conteniendo los protagonistas y que confirma que Kim acaba de terminar de involucrarse con el cártel por salvar a Jimmy. Así se construye el gran final de este episodio, desde todas estas cuestiones sutiles y otras no tanto, que surten efecto en el espectador incluso aunque éste no las perciba conscientemente. De esta forma, el montaje y la dirección se coordinan y guían por lo que se planteó dramáticamente desde el guión, dando como resultado final una escena increíblemente tensa donde tememos que pase lo peor, con un antagonista amenazante y una tensión que no para de crecer. Y ahora les recomiendo que vayan, que vean la escena de nuevo y después me comenten si tras lo que vimos en este video percibieron la escena diferente a como la percibían antes o no. Y creo que también algo interesante es que, si bien muchas veces se asocia un buen montaje a un montaje llamativo, un montaje vistoso, creo que esta escena nos deja en claro que un buen montaje también se construye desde las sutilezas, desde las cosas más simples, al punto de que una escena puede estar muy bien montada como es este caso y ni siquiera nos demos cuenta. Y una última cosa que les quería comentar antes de irme es que me invitaron a dar una charla dentro del festival ENERC se proyecta, que, dada la situación de pandemia que todos conocemos, va a ser vía un vivo en YouTube, que todavía no tengo la fecha ni el horario y no va a ser tampoco en este canal, así que si les interesa, si quieren participar, les recomiendo que me sigan en mis redes sociales, que como siempre están abajo en la descripción de cada video, para enterarse cuando anuncie ahí cuándo va a ser y puedan participar, puedan comentar algo y demás. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.